qué debería de contener como mínimo este estudio. Y entre los elementos que contiene, pues la organización como tal, ¿verdad? Y la presentación gráfica de esa organización. En este punto podemos identificar, y quienes probablemente sean expertos en la materia organizacional, no es el caso de nosotros, pero nosotros en la parte de administración, o en lo que es la clase de administración, fácilmente podemos identificar de entre lo que son los pasos de la administración, que es la organización. Allá cuando recibieron esa clase, ustedes recordarán haber recibido información acerca de lo que es la planeación, la organización, la dirección y el control como los pasos fundamentales de la administración. Los pasos fundamentales según los teóricos que iniciaron con este tema de la administración y de cómo si logramos hacer una correcta planificación, una correcta asignación de recursos, una dirección, ¿verdad? Que pueda hacer esta dirección que pueda tomar en cuenta cada uno de los elementos de la organización. Y si luego establecemos controles, estaríamos hablando de lo que es el ciclo para una administración exitosa a lo largo del tiempo. Y a partir de estas teorías, que son digamos, la base de las teorías administrativas, han habido algunas modificaciones, mejor dicho, no modificaciones, sino agregados a lo que es este ciclo de la administración, pero sigue siendo la organización o la organizacional uno de los puntos más relevantes. Lo que se ha hecho es se ha ido agregando otras actividades como lo que es la verificación, como lo que es la parte diagnóstica, antes de una planificación, la parte diagnóstica, y viene a complementar, estos elementos vienen a complementar lo que es en sí el éxito de la administración. Pero entonces, quiere decir que se sigue manteniendo dentro del tiempo el tema de organización como algo fundamental. Y es que la organización es precisamente el sí de la institución. Recordemos, se los mencionaba ayer, podemos tener un mercado que atender, podemos tener un eficiente y óptimo proceso de producción con la aplicación de todas nuestras técnicas ingenieriles. Podemos tener un producto, ¿verdad? Inclusive en planificaciones. Estoy hablando de esto todavía en un papel, lo podemos tener plasmado en un papel. Pero se requiere de la organización o los empleados que van a realizar estas actividades. Todo en un papel, luego plasmarlo a una realidad, y aquí es donde entra en juego la organización. La organización que representa precisamente a las instituciones. El edificio por sí solo no nos funciona, las máquinas por sí solas, aun cuando sean automáticas. Ahora probablemente con la facilidad de poder encenderlas desde la computadora y desde casa, pero recuerden todavía ahí el hecho de la supervisión, ¿verdad? Y ese criterio que el ser humano, ese criterio de razonamiento que no está programado, solamente lo tenemos nosotros, ¿verdad? Todavía las máquinas no han llegado, y eso nos va a diferenciar probablemente siempre de que no tienen el raciocinio. Ellas están programadas, se programan con software ante ciertas eventualidades, pero hay situaciones y hay momentos de la vida que no están programados, y ahí es donde el ser humano puede actuar a través de su razonamiento para la resolución de esa situación. Entonces, el ser humano siempre va a estar ahí. Hace muchos años, cuando la tecnología iba apareciendo y las máquinas iban apareciendo, la automatización era un estigma en las personas porque decían, me van a sustituir. Pero resulta ser que a pesar de toda la automatización que se pueda tener, el personal siempre se va a requerir. Y aquí lo que se hace es un joint venture entre lo que es la tecnología, la automatización por la velocidad, pero también el personal que se encarga de verificar que todo eso se esté haciendo de manera correcta. Sí, hay muchos espacios en donde los robots hacen todo el trabajo probablemente, y ahí hay muy poca supervisión, pero siempre entonces tiene que haber un ser humano en medio de todos esos robots y una persona que se encargue de
estarlos manipulando de alguna manera o programando. Entonces, el ser humano y dentro de la organización tiene un punto en donde siempre va a ser relevante e importante. Esta organización debe de representarse en función de las necesidades o requerimientos que tiene esta organización y la manera de hacerlo es a través, les decía de ayer, de lo que es la realización de un organigrama. En un organigrama lo que ustedes van a ver al final de cuentas es la situación organizacional de una institución a través de una imagen o figura que está compuesta por pues cuadritos, ¿verdad? Este tipo de estructura, según los expertos, podría ser funcional, por producto, por cliente. Aquí ustedes van a ver que hay diferentes opciones para la realización de un organigrama, eh, pero la mayoría se inclina por hacer estructuras organizacionales funcionales, es decir, estas son las funciones, así funciona funcionaría correctamente mi institución o mi empresa, estos son el personal que yo requiero. De ahí que de repente las empresas tienen mucho, ya estamos hablando de unas empresas muy, muy grandes, ¿verdad? Muy enormes con probablemente diferentes productos en diferentes áreas. Entonces ahí surgen ya probablemente la necesidad de hacer un organigrama por producto, debido a que cada uno tiene una organización funcional. Al final de cuentas, entonces, por producto funcional, por cliente, hay algunas que pueden inclusive hacerlo por cliente para poder tener de manera ordenada y en una imagen los clientes que han podido identificar y cómo estos clientes por su importancia deben de tenerlos muy, muy reconocidos. Territorial, si a un caso está ubicado en diferentes países y entonces tienen un organigrama por país, ¿verdad? En Honduras este es el personal, en Estados Unidos este es, en Asia es este y así sucesivamente, o lo pueden hacer inclusive por continente, ¿verdad? O por sector. Y también podría haber uno por procesos, va a depender nuevamente de las necesidades por canales y matriciales. Ahí ustedes, lo más casi segura van a escoger uno de estos que yo les acabo de mencionar y se van a ir en función de las necesidades de ustedes. Si ustedes consideran que es por producto, podrían incluirlo. Si consideran que es por cliente, si está en esa etapa. Recuerden que cada estructura va a depender de la etapa de la organización. Pero si están en una etapa en donde lo que están haciendo es identificar funciones y con ello poder identificar las personas que requieren para esas funciones, entonces va a ser una estructura funcional, ¿verdad? Que permita poder hacer que el proyecto funcione. Vale la pena recalcar en este punto, jóvenes, la importancia de, en términos coloquiales, de aterrizar, en términos coloquiales, de poner los pies en la tierra en cuanto a lo que se requiere para funcionar. Les decía ayer, es muy bonito ver 10 gerentes de inicio, pero ¿cuánto va a costar eso? ¿Realmente necesitamos 10 gerentes en una empresa que viene iniciando? ¿O requerimos un par de jefes? Y probablemente a futuro, y si el producto nos lo permite, generar otras jefaturas. ¿Cuánto cuesta un gerente? ¿Cuánto cuesta un jefe? A veces el nombre del cargo refleja el costo de esa persona. ¿Cuáles son los requerimientos para contratar a un gerente en cuanto a habilidades, competencias y conocimientos? ¿Cuáles son los requerimientos para contratar a un jefe? ¿Sí? ¿Cuáles son las responsabilidades de un gerente? ¿Cuáles son las responsabilidades de un jefe? Hay que tener clara la diferencia entre lo que es un gerente o un jefe, o podemos sustituir gerente por director también, ¿verdad? Y jefe por coordinador.
Ahí la nomenclatura, y ustedes van a tener que leer un poquito más a profundidad de cuál es la diferencia o si ambos tienen la misma jerarquía. Evidentemente, un gerente general está por encima de un jefe y evidentemente un director está por encima de un coordinador. Entonces, eh, esa es una diferencia que tienen que desde ya tener clara. Evidentemente, un gerente general gana más que un jefe. Y de ahí entonces pueden responderse las incógnitas anteriores que les planteé acerca de cuáles deberían de ser las responsabilidades, conocimientos, competencias, habilidades para contratar un gerente y cuáles deberían de ser para contratar un jefe. ¿Y qué requieren ustedes que vienen empezando? ¿Cómo van a cargar esa planilla? ¿Con qué sueldos las van a cargar? Porque resulta ser jóvenes. Ahí les dejo diferentes ejemplos de cada uno de los organigramas para que los analicen y para que vean si consideran ustedes que cuál de todos ellos es el más que más aplica a la organización o a la institución que ustedes están creando. Lo, lo cierto es que deben tomar en cuenta que de acuerdo al nombre es el costo, de acuerdo a los requerimientos de contratación es el costo y de acuerdo a la responsabilidad es el costo. Y deben de tomar en cuenta, se los mencionaba ayer entre las observaciones, que ya hay ya por así decirlo, al igual que el precio de un producto, ya las plazas del mercado de alguna manera están definidos los sueldos. Entonces, debemos tener cuidado de hacer un bench, ¿verdad? Unas cuantas consultas para poder conocer cómo están los sueldos. Ustedes pueden inclusive buscar ahí algunos ofrecimientos de trabajo que aparecen en los diarios. Hay quienes colocan un rango de sueldos, hay quienes colocan la remuneración total, hay quienes lo indexan a los resultados. Personalmente creo que es lo mejor. No estamos acostumbrados aquí en nuestro medio a que normalmente y generalmente solamente se indexan a resultados las ventas o la producción. Pero en realidad, jóvenes, cada uno de los departamentos debería de tener indicadores que permitan sus sueldos en función de resultados. Lo que pasa es que estaríamos hablando de sueldos no fijos, ¿verdad? Sino que variables de acuerdo a esos resultados y ahí nuestra cultura probablemente no ha visualizado esa ventaja. Ustedes van a ver casi todos, la mayoría tienen sueldos fijos. Sí hay indicadores definidos, pero no indexan el sueldo a un indicador, sino de repente bonos o premios, ¿verdad? Por alcanzar las metas. En el caso de un gerente general, le dan un muy buen sueldo y este trata con ese sueldo de dar los resultados correspondientes, teniendo a cada uno de sus jefes al día, ¿verdad? O al hilo, como decimos coloquialmente. Pero en otras culturas, el gerente general también gana por resultados y por el cumplimiento de indicadores o KPIs. Se definen esos indicadores en cada una de las áreas. Jóvenes, todas las áreas se pueden medir. No hay área a la que no se le pueda asignar estos indicadores de cumplimiento y en otras culturas, como les digo, o en otras empresas y dependiendo de la mentalidad de los dueños de la organización, ganan a través de estos indicadores. En el caso de ustedes, o sea, nos ubicamos a nuestra realidad Honduras y luego podemos entonces nada más hacer un bench de cuál es el sueldo de un gerente general para poder tomar ese sueldo en nuestro análisis y no estar utilizando sueldos que están fuera de la realidad, sueldos que están muy bajos de lo que la plaza ya laboral ofrece o que están muy por encima de lo que la plaza laboral. Lo mismo para las jefaturas y luego también para la parte operativa, ¿verdad? Bien, definimos las funciones. Lo primero que tenemos que hacer es entonces definir lo que necesitamos para poder sacar adelante lo que ya hemos plasmado en nuestro estudio técnico y definimos entonces la parte administrativa, que es lo que nos hace falta, a través de la realización del organigrama,
primero definir qué se requiere para poder cumplir lo que la parte operativa requiere y lo plasmamos en un organigrama y ya entonces incorporamos lo que ya tenemos en la parte operativa después de que lo revisen, ¿verdad? La parte operativa la tienen que revisar por lo que les decía ayer. Entonces luego ya incorporamos todas las áreas. Ahorita digamos que de un organigrama como el que acabamos de ver, que es un funcional, ahorita solo tendrían ustedes la parte de operación. Digamos, no existiría, vamos a ver si me deja el software trabajarlo. Vamos a ver, no existiría este, digamos, ¿sí? Ni este, ¿sí? Así como lo tienen ustedes ahorita, solo existiría probablemente este, que sería el área de, ¿lo pueden ver lo que estoy haciendo? Sí, ¿verdad? ¿O no? Sí, sí, se mira. Gracias. Aquí, ¿ve? Así, producción, ¿verdad? Y me disculpan la escritura, he perdido mi lapicito para escribir. Pero bueno, lo importante es que tengan claro que ahorita ustedes solo tienen una parte de este organigrama, en donde aquí va el jefe de proyectos, perdón, el jefe de producción con sus respectivos elementos que va a tener. Por ahí algunos me colocaron el de logística. Ay, vean ustedes dónde va a ir aquí, ¿verdad? En qué parte va a ir debajo de alta producción. La lógica, ¿verdad? La lógica de lo que les mencionaba acerca de la jerarquización de actividades. ¿De quién debe depender el de logística? ¿De quién debe depender el contador general? ¿De quién debe depender el jefe de almacén? De una sola jefatura. Ah, bueno, entonces aquí vamos a colocarle a esta jefatura un nombre para tener entonces un encargado de logística y un encargado de almacén. ¿Y de quién pueden depender según la lógica? ¿Quién puede ser el jefe de estos dos? Con el cuidado de que recuerden ustedes que cada departamento de alguna manera es complementario, no suplementario, sí complementario, pero hay que evitar las colusiones entre departamentos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a mí me han hecho organigramas en donde déjenme ver si recuerdo bien el ejemplo, me dejan al de ventas, vamos a ver, al de ventas con el jefe con el, vamos a ver ahí, que lo que no quiero, lo que quiero es tratar de visualizarles un contubernio entre dos áreas. Miren, la ética debe de estar presente siempre, pero hay que tratar de evitar que se den esas colusiones entre departamentos. Entonces, por ejemplo, eh, el, el de almacén con el de auditoría deben de estar, no pueden estar en la misma jerarquía, o perdón, o no puede depender el del almacén, por ejemplo, del contador. No puede depender. Un almacén, un jefe de almacén de contaduría, no puede ser. Porque ¿qué es lo que pasa? El contador debe de controlar al almacén, pero lo va a controlar no desde el punto de vista interno, sino externo. Yo le voy a ir a contar los productos o yo le voy a ir a contar las materias primas al de almacén. Si lo tienen debajo del contador, puede haber una colusión entre el contador y el almacén, ¿verdad? ¿Qué les digo? No soy prejuiciosa, pero las experiencias que he leído en la vida me dicen de que generalmente las personas están expuestas a estas colusiones. Entonces, cuando se hace un organigrama, se tiene que tener ese cuidado de evitar que se dé este tipo de situaciones que pueden llevar a la pérdida de las organizaciones, ¿verdad? Ese es un ejemplo nada más para que lo tengan en cuenta para poder identificar a quién ponemos, o sea, quién va a ser el jefe de quién, de dónde debe, la lógica me dice, quién debe depender de este departamento, quién debe de depender de esta jefatura. Y así sucesivamente cada una de las áreas. Entonces les decía, ya ustedes tienen déjenme ver si no se me van las X, se me van a ir para toda la presentación, déjenme borrarlas. Entonces, ahorita ustedes ya tienen el área de producción, ¿verdad? Pero harían falta entonces las otras áreas para que se permita
disculpen, cerró. Ya se puede ver, ¿verdad? Para que se permita la funcionalidad. Volvemos a lo mismo. Funcionalidad resulta ser que no solo el área de producción es una empresa. Se requiere del resto de las áreas. Listo. Terminamos entonces el organigrama. Ya tenemos entonces claro qué es lo que requerimos y empezamos entonces a definir nuestro manual de puestos. Nuestro manual de puestos que debe de contener lo que son las descripciones de las funciones, ¿y esto para qué? Porque viene una etapa de contratación. El tener el organigrama es únicamente tenerlo en papel, ¿verdad? Viene la etapa de ejecutar ese organigrama a través de una contratación. Y entonces, ¿cómo voy a contratar? ¿Qué requisitos? En esta descripción de funciones, jóvenes, requisitos mínimos de conocimiento, habilidades, ¿verdad? Ustedes saben que esto ya ustedes lo encuentran, hay formatos para esto, no es mayor, no tienen que inventarse nada, ¿verdad? Los formatos para descripciones de funciones ya existen, solo adáptenlo a los requerimientos que ustedes identificaron en su organización, en su organigrama y hacen una descripción de funciones por puesto, no por persona. Si voy a tener cuatro personas operarias, no me vayan a poner 4 descripciones de funciones. Bueno, a no ser que probablemente tengan habilidades o competencias diferentes, pero entendería yo, y con el ánimo de simplificar, ustedes pueden poner una serie de requisitos como generales en una descripción de funciones y a la hora de contratar, pues si todos tienen los requisitos, quiere decir que todos van a poder hacer esas funciones, pero a uno lo vamos a dejar para una actividad, a otro para otra, a otro para otra. En el caso de que sucediera eso, yo necesito nada más una descripción. Luego, dentro de este mismo formato y de alguna manera ustedes pueden observar que existe la división del trabajo de manera implícita en esa descripción o en ese descriptivo de puestos. ¿Por qué? Porque ahí se puede observar la jerarquización. Cuando tengan la oportunidad de ver uno, si es que no lo han visto, aunque creería que sí, tuvieron que haberlo visto en una de las clases administrativas, el mismo formato conlleva a la jerarquización del puesto en cuanto a quién debe reportarle, ¿verdad? Entonces ahí se puede ver también la división del trabajo en función de la jerarquía. Este es una sola unidad, es un solo corte de unidad en donde hay una jefatura, 4 operarios para una cosa, 2 operarios para otra, pero también está este y también está ese. Entonces se puede ver fácilmente que esta operación para poder llegar a un producto final está dividida en personas que cada una va a aportar de alguna manera para poder tener una actividad final. Y ahí mismo, en ese formato, la descripción de lo que esta persona va a realizar, ¿verdad? Es lo que les mencionaba ayer, la lista de actividades, ¿verdad? Que debe de tener esta persona, debe de aparecer aquí en esa descripción. ¿Por qué? Si ustedes dejan algo por fuera, luego no van a poder reclamar. Y pasa algo, y yo no sé si han logrado ver alguna vez el puesto de ustedes, inclusive en donde ustedes trabajan, ustedes van a ver que al final le dejan, ¿verdad? Una descripción ahí al final que dice, y todo lo que se le asigne y que tenga que ver con el puesto al que se le contrató. Ahí ustedes y uno no puede objetar, ¿verdad? Uno ve ese último punto y todo lo que se le asigne, relacionado obviamente, ¿verdad? Y esto es importante que lo recalquemos, y todo lo que se le asigne, pero que esté relacionado obviamente al área en donde se le contrató. Para dejar dentro de esa actividad, imagínense, se crea una nueva prenda
o un producto que requiere un paso extra. Si nosotros no tomamos en cuenta que de repente esta persona a la que se le contrató por 14 actividades, de repente va a tener que hacer un pasito extra para esa actividad, y si somos muy legalistas, ¿verdad? Como empleados, entonces el empleado puede decir, no, mire, hasta la actividad 14. ¿Qué pasa? Y generalmente sucede esto en las organizaciones. Miren, cuando uno tiene un empleado así, uno, si está de jefe, pues tratar de llevarlo al razonamiento y decir, pero eso es un paso más el que vas a realizar y que se requiere porque este producto no se hacía cuando se te contrató, pero, o se le contrató si lo tratan de usted, pero ahora resulta que esta actividad pues no está dentro de las 14, pero aquí dice, miren este último punto, y toda actividad que esté relacionada a las funciones de su cargo. Entonces ahí la persona, ni modo, ¿verdad? Cuando aceptó el puesto, aceptó esa descripción y aceptó esa opción abierta, ¿verdad? Por ahí no hay que aprovecharse tampoco de eso, pero es una manera de no dejar tan cerrado, por decirlo así, la descripción del puesto. Muy bien. Luego que ya tenemos entonces definidos los manuales, en el manual de puestos, estos formatos, pues ya la empresa podría proceder fácilmente a su contratación porque están establecidos los alcances del puesto, están establecidas sus funciones y se puede ver fácilmente en este formato todos los requerimientos en cuanto a conocimiento, competencias y habilidades, así como obligaciones que este empleado va a tener y que justifiquen, por lo tanto, la salida de dinero para ese sueldo, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué otro elemento debemos de tomar en cuenta en una parte organizativa? Ya vamos a contratar, vienen las personas a trabajar, ¿sí? Cumplen con las competencias, cumplen con las habilidades, aceptaron el sueldo y vamos a trabajar, empezamos a trabajar. Necesitamos indicarle a las personas cuáles son las políticas y procedimientos en la empresa. Porque si no tenemos políticas y procedimientos, nuevamente caemos en el error de, bueno, yo no sabía que no lo podía hacer. Usted no puede venir a vender cosas aquí a la oficina. No lo vuelva a hacer porque no lo debe hacer. Pero ¿en qué momento me dijeron eso? Ah, bueno, aquí está la política, mire, del departamento. En compras, usted no puede aceptar regalías, ¿verdad? Que normalmente se da en los departamentos de compras. Usted no puede aceptar regalías. Y el empleado, pero yo no sabía que no podía. Aquí está la política de compras, ¿no? ¿Verdad? La política ya indica. Se le dio el primer día que usted ingresó a la empresa. Se le dijo, lea las políticas de la empresa. Aquí dice en el punto número 3, prohibido aceptar regalías de los proveedores. El empleado que acepte regalías puede ser sancionado la primera vez, la segunda vez le va a pasar esto y la tercera vez el despido. Sin derechos. Políticas y procedimientos. El vendedor, usted no puede asignar descuentos más de los que están autorizados. Y estamos observando aquí que usted le está dando a los clientes en las ventas un 5% extra del que usted está autorizado. No sabía. Aquí está la política de ventas. Prohibido asignar descuentos, ¿verdad? El departamento prohíbe o el gerente o el jefe está facultado para sancionar al empleado que asigne descuentos por encima de los que están. En el área de producción, fíjense, ahora la mascarilla es una obligación. Hace años había que rogar al personal para que se pusiera su mascarilla. Trabajé de cerca en un área con mecánicos, ¿verdad? Con mecánicos de equipo pesado. Y no se ponían anteojos cuando trabajaban una pieza y tenía que estar. Deben ponerse los anteojos porque si no van a ser sancionados. Políticas de trabajo en el área de producción. Deben de colocarse si están trabajando con contaminantes o con inclusive el tamo de las telas. Deben colocarse su respectiva mascarilla.
porque si no va a ser sancionado. Y por ahí los controles que se hacen diarios, semanales, y recordemos todas las técnicas que hemos ido aprendiendo para poder orillar y aún, miren jóvenes, aún con las políticas escritas, aún con los procedimientos escritos, yo sé que es difícil a veces hacerle entender a las personas que lo que se hace es para protegerlas. Y entonces tienen que estar esos controles de cumplimiento de las políticas y los procedimientos. Pero si no tenemos las políticas y los procedimientos jóvenes, ni el mismo jefe va a poder hacer cumplir que suceda lo que la empresa está debiendo hacer. Recuerden que hay estándares internacionales inclusive, y estos no pueden cumplirse si no tenemos el debido reglamento interno de políticas y procedimientos que permita hacer que las personas cumplan. Ya cuando lo tenemos por escrito, lo hemos socializado, entonces es mucho más fácil indicarle a un empleado, usted no está cumpliendo con la política del departamento de producción, en donde indica que no puede utilizar ese tipo de zapatos, no puede venir con sandalias, debe de, por el tipo de operación, su ropa no debe de ser holgada, sino lo más adherida al cuerpo, lo más, porque una máquina de esas le puede enganchar un cordón o le, qué sé yo, tantos accidentes que pueden ocurrir y que dentro de lo que es el manual de políticas y procedimientos se pueden evitar. Entonces, este manual debe de contestar las preguntas sobre lo que se hace en cuanto a políticas y cómo se hace, los procedimientos para administrar cada una de las áreas de la institución. Todos los departamentos jóvenes pueden tener sus propias políticas. Acabo de mencionarles ejemplos del área de ventas, del área de compras, del área de producción, el área del almacén, el área de contabilidad. Todos los departamentos pueden tener políticas para un correcto funcionamiento. ¿Y por qué? Porque resulta ser que a veces tenemos rotación de personal que desconoce al ingresar un empleado nuevo, desconoce cómo trabajar. Cuando tenemos todo ordenado y todo escrito, el que llegue solo se le da, ¿verdad? Mire, aquí están las políticas, aquí están los procedimientos, aquí está el descriptor de su puesto. Usted debe de cumplir con eso para evitarse problemas en el futuro. Entonces, recursos humanos, sus políticas de contratación, mercadeo y ventas, sus políticas de ventas, producción, compras, contabilidad y finanzas y cobranzas. Jóvenes, cada uno puede tener su propio diseño, cada uno en función de sus funciones, obviamente, y de lo que como misión y visión y objetivos tenga cada departamento. Recordemos donde mencionábamos allá al inicio ayer que la planeación estratégica es precisamente poder dotar de todos los implementos para que la empresa pueda cumplir con su misión y su visión. Las políticas y los procedimientos, así como la descripción de contrataciones, son las que van a ayudar a filtrar de una buena manera la persona que vamos a contratar. Por ende, de vital importancia que formen parte de lo que es nuestra planeación. Bueno, y luego como un acápite más dentro de lo que es el apartado administrativo, los costos del recurso humano, ¿verdad? Recordando que en esta parte se desarrollará todo lo que no se desarrolló en la parte productiva. Todo lo que no es producción va en el administrativo. Producción se queda en el técnico, todo lo que no es producción administrativo. Por favor, tengan cuidado con esto. Generalmente, aunque lo repito infinidad de veces, me siguen colocando en el técnico gerentes generales. Me siguen ubicando, perdón, en la planilla del técnico, contador general. No, en el técnico solo queda mano de obra directa e indirecta. Sueldos y salarios del resto pasa al administrativo. Por favor, tomen en cuenta esto. Luego viene el estudio legal. Ustedes ya han tenido de alguna manera algunas consultas, sobre todo con el ambiental, porque el ambiental lleva implícita la parte legal, ¿verdad? Entonces, en el ambiental ya pudieron ustedes saber o conocer que existen aspectos legales regulatorios
nacionales y locales. Nacionales a través del gobierno central, locales a partir de la municipalidad. Entonces, una organización que no es una isla y que no es una institución única, y que no se, pues de alguna manera no se manda sola, entre comillas, debe de pertenecer a un sistema que ya está creado, un sistema existente, y debe de cumplir con las regulaciones y normativas que ya están diseñadas para el correcto funcionamiento de las instituciones en la búsqueda, obviamente, de cumplir los objetivos de la institución eh, sin dejar de cumplir lo que son las regulaciones ya pactadas en cuanto a personal, protección del ambiente, pago de impuestos y todo lo demás. Bueno, entonces el objetivo de este estudio es determinar la forma jurídica en que se va a constituir la empresa, detallar el procedimiento gubernamental, determinar el procedimiento municipal, es decir, cuáles son las regulaciones, identificar las regulaciones a nivel de gobierno central, cuáles son las regulaciones a nivel de gobierno municipal, pero además, y aunque no sean obligaciones, también lo que son las empresariales, porque existen algunas regulaciones que no son obligatorias, como por ejemplo pertenecer a la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, pero que de alguna manera las empresas al entrar en, en esta institución o al formar parte de esta institución, a su vez, además de pagar obviamente una cuota por ello, también obtienen beneficios. Entonces, es un tipo de regulación invisible, si así se quiere decir, porque se recibe información que les sirve a la institución, pueden recibir inclusive capacitaciones, y el simple hecho de tener el sello de pertenezco a la Cámara de Comercio de mi sector, de alguna manera sí le da un estatus a la organización, pero no es obligatorio, ¿verdad? Eso hay que hacer la salvedad. Las gubernamentales y las locales son obligatorias. Aquí no es, no quiero pagar el impuesto sobre la renta, ¿no? Ahí sí no hay opciones, o no quiero pagar el permiso de operaciones. Y ahora, jóvenes, hay más regulaciones que permiso de rótulo, que permiso de pintar los carros. Es exagerado, ¿verdad? Cómo van surgiendo regulaciones a cada rato que van a su vez generando costos, digamos, gastos en las empresas. Eh, es importante que tengan claro la definición de la personería jurídica que van a decidir, ¿verdad? Si va a ser sociedad anónima, si va a ser sociedad de responsabilidad limitada, que en ambas, pues lo que cambia es la cantidad que se requiere para poder constituirse y los derechos y deberes de los socios entre una y la otra. Entonces, con cuál conviene más? Abrir la constitución o hacer la constitución de la empresa. Te queda claro que va a ser no es imposible que se declaren como comerciantes individuales, puesto que son varios socios, ¿verdad? Que es otra de las personerías jurídicas que existen para constituirse, y pues es cuando lo hace una persona de manera individual. No aplica para el caso de ustedes, porque todos van a ser socios y van a ser parte de la organización, así que les queda la opción de sociedad anónima o sociedad de responsabilidad limitada. En cuanto a la parte de lo que tiene que ver con los reglamentos o leyes, es de qué manera pues la empresa contribuye al país a través de lo que es el pago de los impuestos, en el caso de los impuestos locales, en lo que es el sello de los libros, el sello contable que se requiere para poder tener los libros contables, tienen que estar sellados también. Esto entra entre lo que son aspectos municipales y la parte de aspectos empresariales que les mencionaba como ejemplo la Cámara de Comercio. Disculpen, permítanme. Bien,
Ya les había explicado un poco esto del Código de Comercio, ya está definido, ¿verdad? Qué tipo de constitución se pueden formar en nuestro país, comerciante individual, sociedad anónima, que es la que podría aplicar en el caso de ustedes, o responsabilidad limitada. El monto de dinero y la responsabilidad de los socios son los que difieren. Vamos a leer entonces, vayan a leer lo que es el Código de Comercio, que es una sociedad anónima, cuál es el mínimo de aportación que se requiere, y luego la responsabilidad limitada, cuál es la responsabilidad de cada socio y cuál es la aportación que se requiere como mínimo para poderla constituir, y en función de eso entonces decidir. No, no necesito que me coloquen una copia de constitución de empresas. Lo que necesito es que me identifiquen cuál de las tres opciones aplica para ustedes y por qué. Cuáles son los costos, cuáles son los pasos de constituirse. No quiero una copia de una constitución. Claro que la tienen que leer, claro que la tienen que conocer. Pueden colocarle en los anexos si ustedes gustan. Pero para efectos de este informe, lo que requiero es que ustedes me indiquen cuáles son los pasos de constituirse como una sociedad, como una empresa, cuál es el costo de esa constitución, cuál es la aportación mínima que deba darse, ¿sí? Y dónde debe realizarse esto. Entonces, eso es lo que van ustedes a detallar. Luego, los pasos, ¿verdad? Ya sea si tiene que ser en el gobierno central, cuáles son los pasos, si tiene que ser en el gobierno local, cuáles son los pasos de constituirse. Bien, en cuanto a los aspectos gubernamentales, cuáles son los pasos que deben de realizar y los costos de realizar estos pasos para poder tener una inscripción, para poder, sí, el registro tributario, que al final de cuentas es nuestro nombre, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos transacciones, en realidad nuestro registro, nuestro RTN, nuestro registro tributario nacional, es al final nuestro nombre. ¿Cuáles son los pasos para poderlo obtener? Puesto que la simple personería jurídica no es suficiente, ¿verdad? La empresa debe de tener un RTN, si no, no puede emitir facturas y si no, no puede pagar impuestos. Entonces, es importantísimo conocer cuáles son los pasos para la realización, para poder obtener ese RTN, y si se requiere algún permiso especial. Se los venía mencionando desde el estudio ambiental para que fueran poniéndole mente a esto de que de acuerdo a la naturaleza del producto, a la naturaleza del rubro, es probable que se requieran algunos permisos especiales de empresas. Luego, en la parte de los municipales, cuáles son los pasos para el permiso de operación, dónde debe de realizarse, tiene algún costo, la autorización de libros contables, cuáles son los pasos que debo hacer, que debo de llevar para que me puedan autorizar mi libro contable, cuáles los pasos, si van a colocar un rótulo, probablemente no aplique todo. La parte de operación sí les aplica a todos, y la parte de libros contables sí les aplica a todos, ¿verdad? Si no tienen un libro autorizado, no pueden llevar contabilidad. Entonces, la autorización de esos libros. Permiso de instalación de rótulos para quienes vayan a colocar un rótulo, y permiso de construcción para quienes vayan a remodelar lo que identificaron en su estudio técnico. ¿Cuáles son los pasos entonces para un permiso de construcción en caso de que aplique? ¿Cuáles son los pasos para un permiso de instalación de rótulos en caso de que aplique? ¿Cuáles son los costos? En cuanto a las empresariales, entonces, la afiliación al IS es obligatoria, ¿verdad? Aquí sí no hay opciones. La afiliación del RAP, también obligatoria. Bueno, fíjense que aquí en el RAP tengo mis dudas, porque hasta lo último que estuve escuchando no están obligando a que la empresa los tenga afiliados. Sin embargo, está la opción, ¿verdad? Sí es opcional, si la empresa quiere afiliarse, y luego surgió que los empleados podían afiliarse de manera individual también, no necesariamente a través de la institución, que hace muchos años atrás no se podía hacer.
tenía que ser a través de la institución como un soporte o como un respaldo. Lo que es la del INFOP, que sí es obligatoria, y la inscripción a la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, que también es obligatoria. Luego, las otras afiliaciones que no son, en cada una de estos, obviamente, los pasos, ¿verdad? Si voy a afiliar mi empresa al Seguro Social, ¿qué se necesita? Ahí están los pasos y no tienen que ir al Seguro Social. Los pueden encontrar en la página web. A no ser que tengan una consulta muy específica por el tipo de rubro, por la cantidad de empleados, o no les quede claro, porque queda muy ambigua el requisito, entonces ustedes pueden ir al seguro, o creo que está la opción también de hacer las consultas en línea. A partir de la pandemia, muchas instituciones se han actualizado a través de las consultas en línea más que las consultas presenciales, y esto a ustedes les favorece también porque si trabajan, entonces lo pueden hacer a través de una consulta en línea. La afiliación de RAP, si lo van a hacer, cuáles son los pasos en el Instituto de Formación Profesional e INFOP, cuáles son los pasos, y a la Secretaría del Trabajo cuáles son los pasos. Luego, si son obligatorias o no son obligatorias, colocarlo ahí también, y si deciden, por ejemplo, no estar en el RAP porque no es obligatorio, entonces también colocar, no sé, en este caso no es obligatorio, por lo tanto no vamos, nuestra empresa no se va a afiliar. O si deciden que sí, entonces cuáles son los pasos de afiliación al RAP para que se comience a deducir esta cuota al empleado. Y luego, si la empresa tiene que hacer alguna aportación de esa cuota, ¿verdad? Como lo hacemos con el seguro social, por ejemplo, en donde el patrono paga una parte y el empleado paga otra parte, eh, recuerden que esto afecta también nuestros costos y por lo tanto debería ir reflejado allá en los costos. Hay permisos que se pagan una sola vez, se colocan entonces dentro de lo que son, no dentro de lo que es una afectación anual ni mensual, sino como una sola inversión inicial que luego vamos a reflejar en el siguiente estudio a través de lo que son los costos iniciales de operación. La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, les mencionaba, es una opcional. La Cámara Hondureña de Maquiladores es opcional. Cámara de la Construcción, en el caso de las constructoras son las que llegan aquí. La Cámara Hondureña de Turismo, la ANDI, la de exportadores, la de transformadoras de madera, qué sé yo. Cada producto, jóvenes, probablemente tenga identificada una asociación específica a la cual debería de pertenecer, además de las que ya están obligadas. Para el asunto de tener información, para el asunto de las capacitaciones que les mencionaba en el caso de la Cámara de Comercio, o el simple hecho de poder pertenecer a una institución y que eso de alguna manera les dé un sello de prestigio a nivel internacional o inclusive a nivel local, ¿verdad? Es muy importante esto. Recordemos que cuando, por ejemplo, se pertenece a la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, automáticamente se ingresa a la base de datos de la Cámara, y cualquiera que nacional o internacionalmente quiera consultar las empresas que están dentro de esta Cámara para poder hacer una licitación de algún proyecto o para poderlo tomar en cuenta, va a solicitar a la Cámara de Comercio esta lista, y todo aquel que esté afiliado, pues automáticamente podría ser de los elegidos para poder participar en una licitación. Entonces, de ahí de repente la importancia. Si el producto de ustedes no entra en esa categoría y consideran que no lo requieren, entonces lo desestimo. Pero es importante que sí conozcan que existen todos estos organismos nacionales para poder pertenecer a ellos. Listo, con esto entonces terminamos lo que es el administrativo legal. Les queda aquí el esquema mínimo a presentar. Les subo la presentación ahorita mismo y quedan trabajando en ello. Hay 2 fechas ya pactadas: la entrega de las correcciones del técnico, saliendo con ustedes, empiezo a mandarlos, sé que no se los mandé ayer, aunque se los prometí, pero me fue imposible, saliendo con ustedes, trato de enviarlos ahorita en la mañana, no, voy a almorzar y luego se los mando mejor, para que no estén ahí pendientes de sus correos. Almuerzo y se los mando, y ya está la fecha de la entrega del administrativo para que por favor empiecen a trabajar ya desde hoy, ¿verdad? Y no vayan a estar a las carreras luego. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta de todo lo que vimos hoy?
pueden exteriorizarla en este momento. Ingeniera, buenos días. Buenos días. Quería preguntarle sobre lo que dijo de la constitución de la empresa, todo lo que hay que hacer, digamos, de RN, los permisos de operación. Lo que interesa en este estudio son incluir los pasos que vamos a hacer como empresa. Así es. Sí. Así es. Sí. No quiero el montaje de un permiso de RTN y que ustedes le hayan montado el nombre ahí. No, a mí eso no me interesa. Ok. ¿Verdad? No. Sí, Yo ahí está necesito mi duda. que ustedes tengan claro cuáles son los pasos para poder obtener un RTN. ¿Cuáles son los pasos para constituirse e inscribir esa escritura? Porque una cosa es hacerla y luego inscribirla. Hay que hacer publicaciones en los medios de comunicación escritos, avisándole a la sociedad que una nueva institución se acaba de crear. Esos son los pasos que ustedes deben de conocer. Y junto con sus costos también. Claro, todo eso implica un costo y lo vamos a trasladar luego al estudio económico financiero. Así es, Claudio. Sí, muchas gracias, doctora. Bien. ¿El resto dudas? ¿No? Bueno, entonces los dejo libres, que tengan un